Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. La ayuda sigue llegando a Nepal tras la devastadora avalancha registrada ayer en el norte del país. La ONU alerta sobre la dificultad para acceder a las zonas más afectadas y ya son al menos 359 los muertos y más de 1.400 los desaparecidos. Rusia desestima los reportes de los medios estadounidenses que decían que el director de la CIA había viajado a Moscú para persuadir a Putin de no atacar a miembros de la OTAN. El mismo Donald Trump aseguró que tal escenario no va a suceder. Cuba se prepara para la reanudación de las actividades escolares. El 1 de septiembre, 1,4 millones de estudiantes regresarán a clases con una serie de dificultades de por medio, entre ellas la falta de profesores y de uniformes como consecuencia directa de la crisis económica y energética que vive el país. Vamos a empezar en Nepal, donde la ayuda humanitaria y equipos de búsqueda y socorro siguen llegando desde distintos puntos del mundo tras las devastadoras inundaciones repentinas cerca de la frontera con este país. Las tareas de rescate se intensifican ante la amenaza de nuevas inundaciones y mientras aún se desconoce la magnitud total del desastre que deja hasta el momento 359 muertos y más de 1.400 desaparecidos. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Sigue llegando la ayuda internacional a Nepal. Tras la riada que causó la muerte de cientos de personas y dejó al menos 1 millar de desaparecidos, el presidente Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que Estados Unidos está enviando toda la ayuda necesaria a Nepal. Es terrible. Hemos llamado a Nepal y les hemos hecho saber que tendrán todo lo que necesiten. Habían unos 50, tal vez 60 estadounidenses allá. Aún no tenemos la lista completa. Los equipos de emergencia se apresuran a evacuar a los sobrevivientes ante la posibilidad de nuevas inundaciones. Según la Oficina de Turismo de Nepal, hay más de 30 ciudadanos británicos entre los desaparecidos. El gobierno de Reino Unido ha ofrecido equipos de búsqueda y rescate, así como apoyo financiero. La oferta inmediata que el secretario de Relaciones Exteriores ha transmitido al gobierno nepalí consiste en enviar equipos de salvamento y apoyo en tareas de búsqueda y rescate. Equipos surcoreanos llegaron también a Katmandú para asistir en las labores de socorro, mientras que India afirma que más de 280 de sus nacionales están ilocalizables. 73 de ellos trabajaban en la construcción de una central eléctrica. Mientras la angustia aqueja a sus familiares, el país ha enviado 2 aviones con suministros. Un avión C-130J despegó ayer cerca de las 8:30 p.m. con 10 toneladas de material de socorro, como refugios temporales, mantas, kits de higiene, lámparas solares y medicamentos. Esta mañana otro avión C-17 partió con 37,5 toneladas de suministros. Las empinadas laderas y valles al pie del Himalaya, con algunas de las cumbres más altas del mundo y miles de glaciares, son particularmente vulnerables ante el cambio climático, que ha intensificado el derretimiento de enormes masas de hielo, provocando fenómenos como inundaciones repentinas y grandes deslizamientos de tierra. Luego de este mortífero deslizamiento de tierra en la frontera entre Nepal y China, los científicos comienzan a explicar la particular ubicación en la que se encuentran estos países. Estar situados en una zona montañosa, los glaciares y el cambio climático son solo algunas de las razones de que Nepal y esta región china del Tíbet sean tan propensas a estos desastres naturales. La explicación completa la tiene Juan Pablo Lucumí. Nepal es propensa a catástrofes. Las tendencias del cambio climático en el Himalaya, las recientes olas de calor, el retroceso glaciar y la reducción de la roca sedimentada de hielo conocida como permagel abonan al ya complicado escenario. El país de Asia Meridional, testigo de las mortales riadas del pasado miércoles, está ubicado en la cadena de cordilleras más alta y joven del mundo y más del 80% de su territorio es montañoso. Estas laderas son propensas a colapsar cuando pierden soporte por las lluvias o terremotos. Como los glaciares están en movimiento, transportan rocas de las altas montañas río abajo. Sin embargo, en algunas zonas de terreno empinado y regiones con estructuras fragmentadas, los glaciares colapsan repentinamente como rocas que se rompen. En este caso, el glaciar colapsado solo tardó 7 minutos en avanzar unos 20 kilómetros. Es muy rápido.
Los glaciares que abrazan a Nepal dan vida, pero también son amenaza. Y cuando se derriten, alimentan a los lagos cercanos y causan desbordamientos, como ocurrió en 2025 cuando los deslizamientos azotaron el estado indio de Uttarakhand. El suceso natural más reciente antes de las inundaciones de agosto de 2024, noviembre de 2023, octubre y enero de ese mismo año. En 2021, 2020, 2019, 2018, 2015, 2014 y 2012 también hubo catástrofes similares. Si se mueve regularmente en circunstancias normales, no causará desastres. Sin embargo, cuando experimenta un movimiento tan intenso como avances violentos o colapsos y cae desde una posición alta, arrastrará las sustancias acumuladas río abajo a lo largo de la empinada garganta, formando un flujo a alta velocidad, por lo que es muy rápido. Las recomendaciones para fenómenos como terremotos, incendios o tormentas son claras, pero cuando una ola gigante de lodo y sedimento viaja a 180 kilómetros por hora, los expertos dicen que correr no sirve de nada. Este miércoles el Kremlin rechazó las acusaciones publicadas por medios estadounidenses que se referían a la presunta intención de atacar a un miembro de la OTAN. Desde Moscú y Washington afirmaron que eso no sucederá. Sin embargo, la portavoz de Exteriores rusa amenazó a Alemania, Francia y Reino Unido por proporcionarle asistencia militar a Ucrania, advirtiendo consecuencias impredecibles. Carolina Valladares, nuestra corresponsal en la capital estadounidense, nos amplió la información. Sí, ha reaccionado el Kremlin a las informaciones publicadas aquí en Estados Unidos, en concreto por el Wall Street Journal, que informan que en realidad el viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú se debía para advertir al Kremlin de no atacar a los países bálticos, ello en función a información que maneja la CIA. Ha reaccionado ya a Moscú, en concreto el ministro de Exteriores ruso, Dmitry Peskov, dice que estas informaciones son alarmistas, amarillistas. Dice, no obstante, el viaje de Ratcliffe tiene lugar apenas semanas después de que este mes de julio el presidente de Lituania advirtiera de que Moscú estaba preparando un ataque contra infraestructura en los países bálticos, potencialmente contra Polonia también, y más tarde dijera también el presidente de Lituania que Rusia podría estar preparando un ataque de falsa bandera, es decir, utilizar drones confiscados, drones ucranianos, para atacar a los países bálticos, generar confusión y testar así a la OTAN, a la alianza de la OTAN. Mark Rutte se reunirá con Ratcliffe y respecto a esta reunión, nosotros más 24 ya preguntamos a Mark Rutte cuando estuvo de visita aquí en la Casa Blanca hace unos meses si creía que Estados Unidos estaba capacitado para defender a los socios de la OTAN en Europa en caso de un ataque de Rusia. Dijo que sí, que por supuesto, que no lo dudaba. No obstante, en el día de hoy hemos sabido, a través de un informe de la agencia AP, que menciona a dos fuentes, una estadounidense, una europea, que dice que actualmente el ejército de Estados Unidos sufre una situación de falta de abastecimiento de interceptores Patriot, interceptores que ha estado utilizando en la guerra contra Irán. Hay una falta de abastecimiento ahora mismo en Ucrania. Son interceptores que sirven para interceptar misiles balísticos rusos, una información que he podido también confirmar independientemente. Esta situación tendremos que ver cómo podría afectar los sistemas de defensa de la OTAN. Por lo tanto, en caso de que realmente se produzca un ataque de Rusia contra los países bálticos o otros países de la OTAN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Moldavia este jueves con motivo del aniversario número 35 de la independencia de este país. El mandatario se reunió con su homóloga Maya Sandu y, según dijo, ambos discutieron una cooperación más estrecha en materia de seguridad, energía e infraestructura. El encuentro también se da horas después de que se reportara que drones rusos violaron el espacio aéreo moldavo durante la noche en medio de un ataque a suelo ucraniano. En otros temas, el ex general serbobosnio Ratko Mladic falleció este jueves a los 84 años en el hospital de una prisión de la ciudad de La Haya. El llamado carnicero de Bosnia cumplía cadena perpetua por genocidio y otros crímenes de guerra. Fue el responsable de la masacre de Srebrenica, en la que unos 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados en 1995. Murió sin haber mostrado nunca arrepentimiento público por sus crímenes y como uno de los principales símbolos de las atrocidades cometidas durante la desintegración de Yugoslavia. El general que evadió su captura durante 16 años, Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Bosnia, falleció en prisión según la cadena pública serbia.
El excomandante del ejército de la República Serbia, Ratko Mladić, condenado por genocidio, falleció a los 85 años en la prisión de La Haya. Tras la desintegración de Yugoslavia, el ex líder militar serbobosnio dirigió una campaña de limpieza étnica contra la población no serbia a principios de la década de 1990. Entre los crímenes por los que se le recuerda está el asedio por 2 años a Sarajevo, la operación militar que cobró la vida de cerca de 10.000 personas, así como la masacre de Srebrenica. En julio de 1995, fuerzas serbobosnias invadieron Srebrenica y ejecutaron a 8.000 hombres y niños musulmanes, pese a que en 1993 fue declarada por la ONU como zona segura. Fue la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No me había enterado. Me alegra saber que hay un criminal de guerra menos en este mundo. Pero, ¿cómo fue capturado? Tras el fin de la guerra, regresó a Belgrado, donde fue protegido por el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević. Durante 10 años recorrió Sarajevo y Belgrado, iba a sitios públicos, comía en restaurantes de lujo, vacacionaba en centros de esquí y asistía a partidos de fútbol, utilizando un nombre falso, Milorad Komodić. En 2001, tras la detención de Milošević, Mladić sencillamente se esfumó y por años fue el principal obstáculo a la aspiración de Serbia de ingresar a la Unión Europea. En 2011, agentes finalmente lo rastrearon al monitorear sus antiguos socios y familiares y fue arrestado en una casa de campo en Lazarevo, a 80 kilómetros de Belgrado. Falleció uno de los mayores criminales de guerra, el carnicero de los Balcanes. A él y a sus verdugos se les recordará por haber asesinado entre el 10 y el 19 de julio de 1995 a 10.701 personas, de las cuales 570 eran mujeres y 1.042 menores de edad. Han pasado 31 años y todas las madres seguimos cargando con este dolor. Su arresto generó también muchas preguntas. Una de ellas, y la más común, ¿cómo pudo tardar tanto localizar y capturar a un anciano debilitado y fugitivo de guerra, sin guardaespaldas ni el apoyo financiero y logístico del que alguna vez disfrutó? Pasamos a Cuba, que se prepara para la reanudación del calendario escolar que tuvo que terminar de manera adelantada el pasado mes de junio debido a la crisis económica y energética que enfrenta la isla. Este 1 de septiembre se espera que 1,4 millones de estudiantes regresen a las aulas, aunque con una serie de desafíos por delante. Uno de ellos es la falta de profesores que el gobierno pretende cubrir con profesionales de otros sectores y estudiantes universitarios. El Ministerio de Educación dice que tampoco se ha cubierto la demanda de uniformes debido a la falta de electricidad en los talleres, la escasez de combustible que dificulta el transporte y la imposibilidad de importarlos. Ella no tiene por qué tener que ver con esto, ¿sabes? No hay corriente, bueno, pues no hay corriente, seguimos nuestra vida. Eso no te para, continuamos. Y si hay que hacer tareas, pues con esto, con un bombillo recargable, se hace. En Venezuela, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, dio luz verde a la reforma judicial acordada con la oposición y bajo la mediación de Estados Unidos. El proyecto busca reformar un solo artículo para aumentar el número de integrantes del comité encargado de seleccionar los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo y así elevar la participación civil. Este comité está actualmente conformado por 21 miembros, 11 diputados y 10 representantes de la sociedad, que ahora serán 12. Hay unanimidad en el ambiente, se aprueba. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.